Buenos días a todos, buenos días. Hoy viernes 28 de mayo vamos a seguir con la lectura de Vuélvete Millonario desde la página 47 del libro de Laín García Calvo. Yo soy Gino Carpentieri, estamos conectados desde la plataforma de TGU de Toga United, así que vamos a terminar esta semana con mi gran descubrimiento. Como sabes, fui deportista de élite durante 22 años y aprendí cosas increíbles durante esa etapa que sin duda me han servido después para llevar mi vida y mis negocios a un siguiente nivel. Pero sin duda, el mayor descubrimiento que tuve fue comprobar cómo podrían haber dos deportistas entrenando lo mismo, con el mismo entrenador, mismos métodos de entrenamiento, mismas condiciones físicas, etcétera. Y, sin embargo, aunque aparentemente todo estaba igual, uno de ellos lograba ganar medallas y batir récords, mientras que el otro, haciendo exactamente lo mismo, no lo conseguía. También constaté que, aunque todo el mundo entrenaba para ganar, al final siempre ganaban los mismos. El podium en cada competición variaba muy poco. A veces uno estaba arriba y el otro en el tercer puesto, pero se iban turnando las medallas entre ellos, mientras el resto se esforzaba, incluso más que esos poco privilegiados, pero nunca conseguían entrar en su club de ganadores. Cuando dejé de nadar y monté mi empresa de formación, me di cuenta que este mismo fenómeno ocurría también en los negocios. Pronto aprendí que podías ofrecerle el mismo negocio a dos personas diferentes y una lo hacía triunfar mientras que la otra lo convertía en un auténtico desastre. Este fenómeno ocurría incluso en las franquicias, donde el sistema es idéntico para todos, pero no todos consiguen que funcione. Y ni hablar en la industria del network marketing, donde los líderes ofrecen un sistema que a ellos le ha funcionado, pero no consiguen que todas las personas lo hagan trabajar del mismo modo, aunque les enseñen los mismos pasos. Ese hecho me frustraba, así que empecé a estudiar a las personas más exitosas del mundo, pero también a las más desafiadas. Leí todo lo que pude encontrar acerca de la riqueza, el éxito y todas las biografías de las personas de negocios más exitosas de la historia. Asistí a todos los eventos posibles, más de 50, algunos de ellos con un coste de más de $10,000 por 5 días de formación. Invertí en los últimos 10 años más de 100,000 € en aprender de los mejores. Habré leído más de 700 libros que si juntamos toda su página dan un total de más de 140,000 páginas. Y cada uno de esos autores cada uno de esos autores escribió el libro según sus experiencias. Todos eran mentores con resultados. De lo contrario, no los hubiera leído. Y los escribieron a una edad de unos 45 años de media. En total leí como, en total leí como unos 400 autores de éxito, que si sumamos sus edades, unos 45 años de media cuando escribieron su libro, dan un total de 140,000 años de sabiduría basada en la experiencia de cada uno de ellos. Después de 700 libros, 100,000 € invertidos, más de 50 eventos, mentorías privadas y mis más de 22 años de experiencia en el deporte de élite, puedo decir que encontré la clave que hace que las personas logren lo que quieren. Descubrí la fórmula de los resultados que voy a describirte ahora mismo. Los resultados dependen de las acciones dependen del estado emocional en el que estés a la hora de tomar esa decisión. Y eso al mismo tiempo depende del tipo de pensamiento que maneje ese momento. Pensamiento igual da origen a emociones, las emociones te llevan a la acción y la acción te llevan a los resultados. Por ejemplo, imagina que estás iniciando un negocio, pero tus pensamientos con respecto al tema son pesimistas. Todo tu entorno te dice que es imposible. Te muestras cómo otros fracasaron, ves las estadísticas y te dan ganas de abandonar antes incluso de empezar. Entonces, con esos pensamientos, ¿qué emociones experimentas? Sin duda te sientes mal. Y entonces, ¿qué acciones vas a tomar? ¿Saldrás a jugar el juego de los negocios al 100% o más bien tendrás dudas, miedos, preocupaciones y quizá ni siquiera lo intentas? Y si hace eso, entonces, ¿qué resultado tendrás? Negativo, ¿cierto? Así que el secreto está en los pensamientos. Y de hecho, si estudias las corrientes filosóficas o espirituales de las historias, todas ellas ponen el pensamiento en el centro.
Pero más impresionante aún es constatar que después de leer las biografías de los personajes más destacados, todos ellos también estaban de acuerdo que la mente es el punto clave. Los pensamientos son las claves, pero ¿por qué nos cuesta tanto controlarlos? Bien, la razón es porque el 90% de tus pensamientos son inconscientes y están programados. Esos pensamientos inconscientes albergados en tu mente subconsciente reciben el nombre de creencia. Entonces, la fórmula definitiva para lograr los resultados es la siguiente. Las creencias te llevan a los pensamientos, esto te llevan a las emociones te llevan a actuar y las acciones te llevan a los resultados. Las creencias determinan los pensamientos, estos las emociones, y ellas harán que tomes acción o no en distinta medida, que sin duda provocará un resultado u otro en tu vida. Dicho de otro modo, mi sorprendente descubrimiento fue que si realmente queremos lograr ser millonarios, debemos centrarnos más en las creencias, pensamientos y emociones que experimentamos en todo momento, mucho más que en las acciones o las estrategias para lograrlo. Porque las acciones o estrategias, por mucho que las sepamos, dependerán siempre de las creencias, pensamientos y emociones, porque esas actúan a nivel inconsciente el 90% de nuestro día. Todo negocio es el resultado de una mentalidad y una estrategia. Mentalidad más estrategia igual al resultado. Y de las dos, la más importante es la mentalidad, el 90%, y luego la estrategia, el 10%. El 90% de tu resultado depende de tu psicología y solo un 10% de tu técnica. Mira el siguiente video donde te lo cuento en persona. Por este motivo hay personas que enseñan los paso a paso que ellos hicieron. Los alumnos lo aplican y no obtienen los resultados. Entonces los alumnos se enfadan, entran en el rol de víctima, comienzan a criticar y el mentor se frustra y quizás hasta renuncie a compartir sus secretos con nadie más. ¿Cuál fue el problema verdadero? Pues que la mayoría de las personas, cuando quieren obtener un resultado, lo primero que dicen es, enséñame qué tengo que hacer, cuál es el método, qué estrategia, qué paso a paso para lograr lo mismo que tú. El truco está en que esa persona no logró su resultado por la estrategia, sino por su forma de pensar que le llevó a implementar bien esa estrategia. Wow, eso es increíble. Voy a repetirlo. ¿Cuál fue el problema verdadero? Pues que la mayoría de personas, cuando quieren obtener un resultado, lo primero que dicen es, enséñame qué tengo que hacer, cuál es el método, qué estrategia, qué paso a paso para lograr lo mismo que tú. El truco está en que esa persona no logró su resultado por la estrategia, sino por su forma de pensar que le llevó a implementar bien esa estrategia. El orden de aprendizaje correcto es mentalidad primero, estrategia segundo. Te gusta o no, hay una mentalidad del millonario y las personas no lo logran porque, aunque aprendan de un mentor, se centran en la estrategia y casi nunca prestan atención a su mentalidad, que es la que realmente le llevó a obtener esos resultados. No me malinterpretes, no estoy diciendo que la estrategia no sea necesaria, de hecho lo es y mucho, pero solo es el 10% del total. Y aunque ese 10% debes saberlo al 100%, lo que hará que funcione es tu mentalidad. El buen mentor pedagogo será una persona que tiene resultado y además sabe enseñarlos para que el alumno prospere. Y en lo primero que se va a centrar es en la mentalidad. Entonces tenemos que enseñar la mentalidad. En este libro, Vuélvete Millonario, voy a ayudarte a crear una visión global de cuál es la ruta para tu primer millón en menos de 5 años. Pero si crees que solo leyendo ese libro ya tendrás suficiente, entonces no estás en el lugar adecuado. Eso es el inicio de un proceso en el que tendrás que aprender a pensar, mentalidad, y actuar, estrategia, como un millonario para poder llegar a hacerlo. Y no es algo que sucederá de la noche a la mañana. No te dejes engañar por la sencillez de estos conceptos. Recuerdas que pequeñas llaves abren grandes puertas. Cada una de las palabras de este libro tienen la facultad de crear este punto de quiebre en tu mente que transformará tu potencial en una realidad tangible. Dicho esto, estoy emocionado por acompañarte en este maravilloso viaje, querido lector.
Vuélvete millonario no es un trayecto, porque ese es predecible. Vuélvete millonario es un viaje maravilloso porque está lleno de sorpresas increíbles que van a hacer explotar tus neuronas y te darán una nueva visión de la vida y de los negocios que harán que escales a niveles en los que la mayoría sueñan, pero tú los vivirás en primera persona. ¿Qué pasaría si tuvieras todos los datos que necesitas para empezar y estar seguro que lo que conseguirías? Imagina cómo te verán esas personas de alrededor cuando te vean aplicar esa serie de herramientas, estrategias y habilidades en tu vida. Piensa en todas las personas a las que podrías ayudar con tu ejemplo. Imagina cómo va a transformarse tu vida y, perdón, y en quién vas a convertirte. ¿Estás listo? Pues voltea la página y vamos a por ello. Disculpen un momento. Empezamos. Solo hay un tipo de personalidad que te vuelve millonario. Solo una. El resto son más comunes. Puedes encontrarlas en prácticamente cualquier persona con la que te cruces por la calle. Sin embargo, esta personalidad de la que te hablo es tan escasa que solo un 0,3% en el mundo la posee. ¿Te imaginas todo lo que podrías conseguir con ella? Podrías alcanzar tus metas más elevadas y dar saltos cuánticos una y otra vez en tu vida, no solo en el área de los negocios, sino en cualquiera a la que la aplicaras. Existen cuatro tipos de personas en el mundo. Existen, primero, los soñadores. Segundo, los destructores de sueños. Terceros, los conseguidores de sueños. Y cuarto, los imparables, conseguidores de sueños imposibles. Y eso depende del nivel de conciencia. La mayoría de las personas están en los dos primeros niveles. Muchos son soñadores que desean, imaginan, pero nunca consiguen porque no hacen nada para lograrlo. Esos soñadores llegan a un punto en que se frustran y entonces renuncian a sus sueños y lo justifican racionalmente. En este punto pasan al segundo grupo, aquellos que ya se han rendido y tratan de de captar adeptos para su club de fracasados mediocres. Se pasan todo el tiempo tratando de empequeñecer a las ambiciones de los demás e intentando destruir sus sueños. Luego, luego están los que consiguen sueños realistas, personas que se ponen metas alcanzables y racionales, con las que se aseguran que las obtendrán, pero no les producen la satisfacción adecuada, ni crean con ello grandes avances en su vida. Per último, por último, pero para mí lo más importante, están los imparables, los que desobedecen la norma establecida y desafían los imposibles, aquellos que se ponen metas que no están a su alcance, pero buscan la manera de lograrlas y hacen lo que sea necesario. Esas personas son las que llamé imparables, que no se conforman y que rompen moldes y patrones preestablecidos por una sociedad y un entorno acomodado, pero con falta de progreso y realización personal. ¿Qué sería de nuestras vidas si personas como Harry Ford, Thomas Edison, Walt Disney, Steven Spielberg, Usain Bolt, Michael Phelps, etcétera, no hubieran tenido sueños imposibles y se hubieran vuelto imparables hasta alcanzarlo? Henry Ford tuvo el sueño imposible de fabricar 1.000 coches al día, en una sociedad en que se fabricaban 150 coches al año. Si no hubiera sido por él, hoy en día todavía conducirían coches solo los ricos. Si Thomas Alva Edison no se hubiese obsesionado con tener luz eléctrica, todavía iríamos con velas por la noche. Sin esos imparables, seguiríamos limpiando con escoba en lugar de aspiradora o viviríamos en casas sin aire acondicionado. Imaginas que tienes un árbol lleno de manzana. La mayoría sueña con cogerlas desde la ventana de su casa. Muchos ya ni siquiera lo sueñan y le dicen al de al lado que tampoco hace falta comer manzanas, que hay otras cosas más importantes en la vida. Algunos van a por las manzanas, pero se ponen metas realistas y seleccionan como meta las manzanas que están más abajo, a 1 metro del suelo.
El problema es que esas manzanas están a tu alcance, pero también al alcance de perros, alimañas, insectos, etcétera, con lo que están mordidas, picoteadas, roídas. Siempre es mejor comerte una manzana roída que no comerla, pero las manzanas más suculentas están a 5 metros de altura, donde nadie llega. Esas manzanas están fuera de tu alcance, son imposibles para la mayoría, pero no para los imparables. Ellos buscan la manera y si no la crean, lo único que necesitan es una escalera. Esa escalera son el conjunto de mentalidad y estrategia que aprenderás de la mano de un mentor y que voy a introducirte en este libro. Para empezar necesitas un sueño imposible, poco realista e inalcanzable. Mira el siguiente vídeo donde te lo explico personalmente. 1 millón en 5 años. Querido lector, tengo esa certeza. Todo el mundo puede ganar su primer $1.000.000 en menos de 5 años, haciendo lo que ama y ayudando a los demás. En mi caso, no es que crea, es que lo sé. Lo he visto en mí y lo he visto en miles y miles y miles de personas en todo el mundo. Personas que lo han logrado a distintas edades, de distintas culturas y distintos países, con distintos tipos de educación formal y distintos niveles de coeficiente intelectual. Muchos de ellos incluso sin ningún tipo de educación académica cuando empezaron. ¿Cuánto dinero necesita una persona para ser clasificada como millonario? La respuesta es muy subjetiva, pero por medirlo de alguna manera, te presento la siguiente fórmula. Pobre, menos de $25.000 al año. Clase media, de 25.000 a $200.000 al año. Millonarios, 200.000 a $1.000.000 al año. Multimillonarios, más de 1 millón. Y billonarios, más de 1 millón al mes. Nuestro objetivo es que tú consigas estar en el medio en menos de 5 años. Vamos a desglosar esta frase para que quede claro lo que he querido decir con ella y no te quepa la menor duda de que es un hecho para muchísimas personas en todo el mundo y que puede serlo para ti también si así lo decides y te comprometes con ello. Todo el mundo significa todo el mundo. En serio, puedes lograrlo. Solo tienes que buscar las referencias adecuadas. Busca personas que estaban en peores condiciones que tú cuando empezaron y que han logrado los éxitos más asombrosos, más asombrosos. Los hay y muchos. El problema es que la gente busca referencias de personas que no lo han logrado para justificar así también sus fracasos y no sentirse culpable cuando no se esfuercen lo suficiente y no logran sus objetivos. Si quieres tener éxito, haz lo contrario a la mayoría. Las masas históricamente se equivocan. Cuando todo el mundo haga SIC, tú haz SAC. Busca referencia de personas exitosas que empezaron sin nada y verás que es posible y también comprobarás que hay mucho más de lo que creías. Sigamos. Puede ganar su primer $1.000.000. ¿Sabías que una persona de clase media con un salario base a lo largo de su vida terminan pasando por sus manos más de $1.000.000? Pero lo importante en esta frase es el siguiente párrafo, en menos de 5 años. Esto es clave porque el tiempo es importante y de hecho mucho más que el dinero y cualquier otra cosa. Si quieres realmente sentir la riqueza actuar en tu vida, vas a tener que ponerte metas más próximas o podrás tener $1.000.000 a lo largo de 45 o 50 años, repartidos en varios cheques a fin de mes que no te alcanzarán para nada. Y por otro lado, huye de los mensajes de hacerte millonario rápido, de la noche a la mañana sin hacer nada, porque es mentira. Todo tiene un proceso y si ganas dinero rápido lo perderás a la misma velocidad porque debes aprender a manejarlo y eso es algo paulatino, poco a poco. Por eso decimos en 5 años. Mira el siguiente video donde te cuento la psicología detrás de esa afirmación. Vivimos en el mundo de la gratificación inmediata, pero no conozco a ningún millonario que no sea persistente en su sueño. Ninguno. Donde todos se rinden, ellos siguen adelante porque no les importa no obtener el premio ahora. Prefieren obtener uno mayor después. Hace unos años se hizo un estudio con unos niños a los que se dedicaban
a los que se dedicaba solo en unas salas, sentado en una silla y una mesa delante, con su golosina favorita encima, delante de sus ojos. A los niños se les decía, pues, perdone, a los niños se les decía que se iban a quedar solo durante 10 minutos y si no tocaba la golosina, al volver se les daría otra más y podrían comerse las dos. Solo un 3% aguantaban, el resto se las comían. Lo mejor es que años después, aquel 3% tenía vida más satisfactoria que el otro 97%. Si sabes que la persistencia es un factor y que vas a tener que ser perseverante todo el tiempo, cuanto antes aprendas esa habilidad, mejor. Volverte millonario no es un camino cuesta abajo, fácil y sin esfuerzo. Más bien, es un camino cuesta arriba, con obstáculos y muchas resistencias. No necesitas ser persistente para ir cuesta abajo, pero no puedes subir cuesta arriba sin serlo. De hecho, la mejor manera de volverse millonario rápidamente es no volverse millonario rápidamente. Sigamos. Cuidado porque la siguiente frase es importante. Haciendo lo que amas. ¿Te gustaría ser rico y estar amargado? Conozco algunos así. Éxito sin realización personal es el fracaso definitivo. Si no puedes disfrutar del camino, serás un rico desdichado. La mayoría creen que el perfil de rico es este, pero después de conocer a varios, sé que la mayoría se vuelve millonario haciendo lo que aman y de hecho es casi la única vía de lograrlo. Y por último, pero no menos importante, ayudando a los demás. Los negocios son maneras de servir a alguien más. De hecho, nadie se hace rico sin aportar valor en la vida de los demás. Puede que sea un tópico o puede sonar a fantasía, pero esa es la verdad. Recuerda, todo el mundo puede ganar su primer $1,000,000 en menos de 5 años haciendo lo que ama y ayudando a los demás. Entra en el siguiente video donde te lo cuento personalmente. Recuerda, ten un aprendizaje activo. Mi objetivo en este libro es simplificar las ideas principales que te volverán millonario en menos de 5 años y habrá tiempo de desarrollarlas. Pero para empezar, lo importante es tener estos conceptos claros y no volver a desviarte de ellos. Nunca más. Hay mucha gente tratando de destruir tus sueños allá afuera. Siempre pensé que o eres parte de la solución o eres parte de la polución. Los medios de comunicación, las personas negativas, todo el mundo está contaminando allá afuera. Decidí ser parte de la solución, no del problema, y enfocar a las personas en lograr sus sueños, no en quejarse por la falta de ellos. En caso de que no me conozca todavía, fue deportista de élite por 22 años y a los 15 años de edad sucedió algo que lo cambió todo para siempre. Me diagnosticaron una enfermedad crónica, síndrome de fatiga crónica y fibromialgia. Y el médico me dijo que nunca podría volver a entrenar y mucho menos competir. Estuve 6 meses en cama, perdí el curso escolar. Después del primer mes así mis amigos dejaron de llamar y estando solo en casa, sin amigos, sin deportes, sin colegio, me deprimí. Después de varias semanas tomé la decisión que no quería vivir más y casi cometo una locura. Afortunadamente, en mi peor momento tomé una decisión distinta que me hizo pasar de ese estado a otro totalmente diferente y en menos de un año y medio fue doble campeón de España y finalista en Campeonato de Europa, entre los 8 mejores de toda Europa. Y después de aquello fue 7 años internacional con la selección de mi país, compitiendo con los mejores deportistas del planeta y viajando por todo el mundo. En el siguiente video te lo cuento en persona en una historia muy bonita, llena de emoción. Después de aquello, aprendí que el desafío es la oportunidad y que puedes aplicarlo a la vida y a los negocios. Comencé a investigar y me di cuenta que esa enfermedad no había llegado a mí por casualidad, sino por causalidad. De hecho, los pobres y la clase media creen que volverse rico es cuestión de azar, pero los ricos saben que no hay azar en esto. Es ciencia. Incluso lanzar una moneda al aire y que salga cara o cruz tampoco es cuestión de azar. Tengo una pregunta para ti. Si pudieras medir y controlar la fuerza en que tu dedo empuja la moneda,
la velocidad de salida, la fricción del aire, la altura que alcanza y la fuerza de gravedad que la impulse hacia abajo, la superficie del lugar donde va a caer y las imperfecciones del costado de la moneda que golpearan con el suelo. En definitiva, sabiendo todos los parámetros que influyen en el proceso desde que la moneda sale de tu mano hasta que cae al suelo, ¿crees que podría predecir si va a salir cara o cruz? La respuesta es obvia, sí. Y tengo otra pregunta para ti. Si pudieras medir todos los parámetros que intervienen en el proceso de creación de riqueza, ¿crees que podrías volverte millonario si lo aplicaras? Y la respuesta es obvia, sí. Luego, cuando la gente cuando la gente dice que ser rico es cuestión de suerte, es lo mismo que cuando dice que lanzar una moneda al aire y que salga cara o cruz es cuestión de azar, ¿cierto? Y lo que ocurre es que cuando el ser humano no sabe medir algo, el recurso de su mente es llamarlo suerte. Albert Einstein, en una de las mentes más privilegiadas de la historia, dijo, nada en un universo físico es cuestión de azar. Todo eso significa que lo que te hace pobre es la ignorancia, que la gente justifica con la suerte o mala suerte, y lo que te hace millonario es el conocimiento aplicado de los parámetros que lo hacen posible. Eso es algo maravilloso, porque ahora ya sabemos que ser millonario no es cuestión de azar, sino que solo necesitas conocer los parámetros que intervienen en el proceso, estudiarlos y aplicarlos. Con mi enfermedad me pasó lo mismo. No fue mala suerte, sino causa y efecto. Sabiendo esto, comencé a buscar las causas que podrían haber generado esa enfermedad y me di cuenta de algo muy interesante. 2 años antes de que yo enfermase, mis padres se arruinaron económicamente. Lo pasamos fatal. Cambiamos de casas varias veces en poco tiempo, siempre a peor, y a veces no podían ir al cine con mis amigos. Ese estrés por falta de dinero creó en mí un efecto de enfermedad y enseguida asocié la falta de dinero a cosas negativas que no queremos tener. Esa escasez económica me enfermó, me dejó sin amigos, me deprimió y casi me quita la vida. El dinero no es lo más importante, pero sí afecta a lo más importante, para bien o para mal. Fíjate en esto. La falta de dinero te estresa, el estrés te enferma, la enfermedad baja tu energía y no puedes entregarle lo mejor a las personas que te rodean y esas se van de tu vida. Así que la falta de dinero afecta a tu salud y al amor. Qué gran descubrimiento. Y eso es lo bueno. La abundancia económica hace que disfrutes de una mejor salud y expande tus relaciones a niveles que todavía no conoces. Aprendí algo. La falta del dinero en el pasado es lo que hizo que tuviera mucho dinero en el futuro. Voy a repetirlo. La falta del dinero en el pasado es lo que hizo que tuviera mucho dinero en el futuro. ¿No lo crees? Pronto lo descubrirás. Vayamos a desarrollar los 10 pasos que debes tomar en el camino hacia tu primer millón en menos de 5 años, haciendo lo que amas y ayudando a los demás. Y por cierto, hay cosas en la vida que no son negociables y tu sueño debe ser una de ellas. Escuché una historia de un hombre muy adinerado que sufrió un ataque al corazón. Fue tan grave que los médicos determinaron que su corazón debía ser trasplantado o moriría. No era fácil encontrar un corazón, pero era una persona muy influyente y pronto encontraron uno compatible con él. En la mesa de operaciones, el cirujano le informó que habían encontrado un corazón compatible que le iba a salvar la vida, pero que costaba $1.000.000. Ese hombre tenía fama de ser un buen negociador y enseguida comenzó a negociar el precio del corazón. Aquel cirujano no daba crédito a lo que escuchaba. Le decía que cómo era posible que negociara el precio de ese corazón si era lo único que podía salvarle la vida. Aquello no tenía sentido. Negociando, negociando, el hombre murió. Querido lector, hay cosas en la vida que no se pueden negociar. Tu bienestar y tu familia no pueden ser negociables. Y si ya te ha dolido lo suficiente no ser, tener, amar y contribuir en la medida que tu potencial te permitiría hacerlo, entonces tómate eso en serio. Deja de negociar con tu mente y contigo mismo y vuélvete millonario. Luego sal allá afuera y muéstrale al mundo que es posible. Acepta ese reto y lo dejamos
aquí y nos hacemos esa pregunta para el fin de semana, si aceptamos el reto que no podemos negociar, que no podemos negociar con lo que somos, con lo que tenemos, con lo que amamos y con lo que podemos contribuir. Así que les deseo un fin de semana fantástico. Nos vemos el lunes para seguir con la lectura de ese libro que es realmente, realmente fantástico. Un abrazo a todos, que tengan un buenísimo fin de semana.